no le tengo mucha fe a Holanda con el español. ¿Qué tamaños tienes? Hay personas que no hablan nada, ni una pizca, ni de holandés, ni de inglés, Y le dan. y trabajan. En esta ciudad, específicamente Ámsterdam, vive casi 1 millón de personas. Vamos a estar descubriendo si en esta gran ciudad tan multicultural se puede vivir simplemente con el castellano. ¿Será que las cosas se van a complicar? ¿Qué va a pasar? Bueno, estén atentos. Bienvenidos a otra ruta. Ruteros, hoy vamos a poner la ciudad de Ámsterdam a prueba. Y si nos siguen hace un tiempo, ya saben de que aquí en Holanda, si no dominas el idioma, al igual que en muchos otros países europeos, si no dominas el idioma local, pero sí dominas el inglés, puedes vivir sin problemas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? De que últimamente aquí en Países Bajos han llegado muchos hispanohablantes, los cuales no dominan ni el inglés ni el holandés. Pero ¿qué tan difícil es vivir en Países Bajos si solamente dominas el español? Vamos a descubrirlo en este video. Y por cierto, hoy viene una persona directamente desde los Estados Unidos para ayudarnos a hacer este video. Henry, bienvenido. Resilientos. Gracias por la invitación. Importado desde Amazon.com. Así mismo es. Él estará con nosotros ayudándonos a ver si en verdad en esta ciudad se puede caminar solamente con el español. Una pregunta, pero ¿tú sientes que ha progresado un poquito la comunidad latino o hispanohablante aquí en Ámsterdam, sí. mucho? Sí, muchísimo. Tú te mueves por acá en cualquier sitio y tú encuentras una persona hablando español. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ve, ya está hablando español, entonces ya. No. Vamos ganando, ¿no? No, el tema es que tú lo dices sola y le quieres hablar español y es todo lo que sabe. Ahora, Ámsterdam no es una ciudad turística así por así. Es porque hay muchísimos monumentos ¿Ah? ¿Cómo se dice? Estatuas. y muchísimas cosas que ver y que hacer. Y la mejor forma de visitar esos lugares, aparte de caminar o usar la bicicleta, es el transporte público. Ahora, digamos que tengas que comprar un ticket y no andas con alguien que hable el holandés o el inglés. ¿Cómo lo haces? Cuando salí de la estación no entendía para dónde ir. Lo bueno es que la señalización es universal. Entonces, tú ves un muñequito así, esa liga. ¿No vas a hacer eso? Por ejemplo, mira, acá te tienes que guiar directamente de la señal. Sí, totalmente. Porque es Norrfjärden niet Torgestan. Ya veo que tu holandés está muy mal. Vamos poco a poco. En la primera media hora que estoy acá. Al final del video van a ver que estoy hablando neerlandés, ¿se dice? Ajá, holandés. Holandés. Bueno, ya estamos aquí en la máquina y por lo que veo, solamente veo el holandés. No, pero acá si tocas quizás te da más idioma. Oh, no. Bueno, el único idioma que da es Inglés. inglés. A ver, mira. Si yo estoy acá en holandés, ¿en qué le reís? Dagretur. Esto va para el aeropuerto. Bueno, ¿por qué crees? Porque dice airport. Tú no hablas inglés, Claro. Entonces, claro. hablas español, entonces imagino que te guiaste por el Sí, muñequito. por el muñequito. Pero el airport es universal. Claro, acá te van a decir qué puedes llevar. O puedes llevar a tu hijo, o a la bicicleta, o al perrito. Tienes que elegir uno de tres. O lo dejas afuera, o uno de los tres. Si tienes los tres, no puedes llevar a los tres. Bueno, vamos a seguir, pero ya, en lo que es el transporte, nos pelamos. Sí. ¿Qué tú crees? Mientras seguimos nuestro recorrido por la ciudad para ver si nos entienden hablando solamente español, tenemos otras invitadas especiales desde Estados Unidos que son Jessica y Shannon, dos maestras de inglés que durante este video nos estarán dando algunas estrategias para aprender a hablar el inglés con fluidez de forma rápida. Strategy number 1. The talk about an article technique. First, read a news article. Then, we want you to talk about it when you're done reading it. Describe it in front of a mirror, to a teacher, or to a friend. Use vocabulary from the article to describe it. You can read articles about all different kinds of topics, including business, technology, science, entertainment, and health. This is the best way to learn vocabulary about different topics in English. Pretty soon, you'll be on fire. Ahora vamos a hacer algo diferente y poner a prueba tu nivel de inglés. ¿Qué significa estar on fire? ¿Hacer algo muy bien? ¿Estar en una situación peligrosa? ¿O estar sobrecalentado? La respuesta correcta es... Espera, dale pausa a este video y déjanos saber la respuesta en los comentarios. Ahora sí, la respuesta correcta es... A. Hacer algo muy bien. El examen no se termina aquí, así que más adelante volveremos con otras preguntas.
Acá va a funcionar el tema de señalar. Yo creo que auguro el señalamiento. El dedo va a ser nuestro traductor el día de hoy. Bueno, sí. Buenas tardes. Buenas. ¿Cuánto está el agua? 2.50. 2.50. Bueno, por 2, por favor. Okay. ¿Habla español usted? Sí. Muy bien. Ay. ¿De dónde es usted? Italia. Italia. Ah, bien. ¿Atiende a muchas personas que hablan español acá? Sí, yo creo que sí. Para mí no es difícil para con italianos que hablan. Claro, pero, además. Sí, son parecidos. Mucho de la Sudamérica que viven aquí también. Sí, Ok. venga. ¿Cuánto es? 5, por favor. Gracias. Gracias a usted. Gracias, hermano. Buen día. Bye, bye. Hablaba mejor que yo el español. Así que, Bárbaro, yo me sorprendí bastante. Yo dije, wow. si habla el español, pues la gente quiere practicarlo también, eso es lo bueno, porque hay tan poca gente que yo creo que quieren también mostrar que hablan otro idioma. Aparte, es loco de hablar como 8 idiomas también. Bueno, para nosotros tenido continuar con el suerte. recorrido, necesitamos sacar dinero. Entonces, ¿qué tú crees si vamos a un cajero para ver si tiene la opción en español? Yo creo que claramente que no, pues, ¿no? Yo te lo voy a decir la verdad. Yo no le tengo mucha fe a Holanda con el español. Pero, cónchale, estamos en el centro. Ya me devolvió la fe un poquito, señora. Ajá. Poco a poco para me la que está veas, regresando. Para que veas. Pero había algo que yo quería preguntarte. Sí, Realmente, en Estados Unidos, ¿se puede caminar solamente con el español? sí, Oh, sí. mucho. O sea, pero depende qué costa tengas. La costa, por ejemplo, oeste, desde California, yo te diría hasta Washington, sí tiene mucho hispanohablante. La costa este, como es un poco más fría, al hispanohablante latino no le gusta tanto el frío, pero sí la zona de Florida, de Miami, está explotado. Nueva York yo creo que te puedes manejar muy bien con el tema del español viviendo. Hay gente que vive ahí toda su vida y no maneja el inglés muy bien. Bárbaro. Sí, porque hay comunidades ya establecidas desde hace muchos años. Pero ¿sabes qué? Eso vamos a seguir hablándolo aquí en el video. Bueno, desde entrada, ¿qué tú dices? Es que te dice acá para meter la tarjeta. Claro que ahí es para meter la tarjeta. Ah, mira. Ah, No, espera. mentiroso. De Te nuevo. sale, mira, Carl, y te sale la Mira, te banderita. sale la bandera, ok, dale a español. Y no existe. Yo creo que tus dedos son gruesos No. y le diste inglés. Ya lo voy a hacer con el meñique. Meñique, mira. Vamos. Vicky. Ya, no. O sea que no embromamos ya. No, pero sí, al menos están considerando ponerle español para después, dice. Pero el asunto es que solamente sale en inglés. Y no, Y en holandés. holandés. Así No. que la persona que viene buscando dinero y no sabe el inglés o el holandés está pelado. Ahora, digamos que andas por el centro de Ámsterdam y te pierdas, porque aquí todas las casas se parecen. ¿Será que te entenderán si pides ayuda en español? Pero primero vamos a ver la segunda estrategia que nos tienen Jessica y Shannon. The replay method. The replay method is all about watching videos in English, but with a twist. Watching videos in English is a great way to practice, but we want you to watch the same video more than once. So the next time you're on YouTube, Netflix, you're watching an episode of a TV show, we want you to watch the episode one time to see if you understand it. Then watch it a second or even third time to learn new expressions and identify new vocabulary. So again, the next time you're on YouTube and you're watching a video, don't cut corners and watch it again. Llegamos a la siguiente pregunta y es ¿qué significa to cut corners? A. Cortar un pedazo de papel con tijera. B. Apuntar información importante. O C. Hacer algo de la forma más fácil posible ignorando algo importante. Y la respuesta correcta en esta ocasión es C. Sigamos. Pues te hago una pregunta. ¿Sabes dónde está el tren? Tren. Tren. Habla español un poquito. ¿Sabes español? El tren, sí. Para Utrecht. ¿Para allá? That way. ¿Recto? Yeah, sure. Ok, gracias. Perdón, no sé. Gracias. Bueno, la persona fue muy amable. ¿Español? No, español. Derecho. Pero se entiende que era la palabra tren también. Sí. Pero claro, el vamos a buscar algo destino. más difícil. El destino le ayudó un montón. Utrecht. ¿Pero cómo se dice? Utrecht. Ah, con la T al final. Utrecht. Yo quiero hacerte unas cuantas preguntas. Sí. Bueno, son 2 preguntitas. Yo quiero ver
realmente cómo está tu nivel de De holandés. Uy, holandés. Pero dale despacio, yo creo que sí puedo. ¿Ya? Hola, ¿tú sabes? Hola, Tise. Es... Hola, ¿cómo estás? La hora, mi niño. Estamos en cualquier lado, ¿no? Te estoy pidiendo la hora. ¿Qué hora es, mi amor? Pero a mí me han dicho hola, ¿cmo estás? También desconocidas. ¿Eh? Así mismo es. ¡Wow! El Esta niño carne- levanta Esta pasiones, carne ¿eh? peruana levanta, po. O sea, ¿tú crees que si alguien viene acá a vivir, la pasa mal el primer mes y no sabe inglés ni holandés? Totalmente. Aparte de que no va a poder comunicarse, no va a Trabajar. poder hacer las cosas básicas. Trabajar, sí. Puede ser. Sí. Yo trabajo en un hotel donde hay personas que no hablan nada, ni una pizca, ni de holandés, ni de inglés, Y le y dan. trabajan. Nosotros nos comunicamos con el Google, Claro, sí. pero es bueno de que ya sepas, aunque sea un poquito de inglés. Es verdad, si sacamos el teléfono y comienzas a tomarle fotos en el traductor, te traduce toditita la cosita. Así mismo es, así mismo. Pero lo mejor es aprender el idioma. Sí, mejor un poquito, un poquito. Vamos ver, a seguir. Bueno, ya vimos que no podemos sacar dinero, ya vemos que nada, pero como quiera tenemos hambre, ¿no? Claro. Vamos a ir a un lugar donde venden cosas o frituras holandesas. Buenas. Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Qué tamaños tienes? Para- Tamaños de las papas. Eh, No English. Tamaños. ¿Cuánto está? The price? Sí. Sí, Big one? Sí. grande, compartimos, sí, compartimos. grande. It's 5 5,10. Ya lo escucharon. Yo creo que un segundo más hablando español nos tiraba la papa en la cara. Como quiera tuvimos que utilizar, no de nuestra boca, utilizar el inglés, porque ella no hablaba en inglés y nosotros respondíamos en español. Sí. O sea que por lo menos tiene que tener algún conocimiento del inglés. Sí. Learning a language is basically saying the same things over and over again. My name is, I'm from this city, I work at this company, and so on. So, our advice be like an actor. Rehearse and memorize a few different scripts about your life. You can memorize your introduction, a script about your family, work, and even about your weekend plans. It's even more effective if you can practice your script with a teacher or an English speaker to make sure your scripts sound very natural and fluent. Yo creo que este va a ser el futuro de la comida. Sin interacción, cosas así, cosas que no tienes que hablar con nadie. No, es muy conveniente, Este es realmente, sí. el sueño del introvertido. Quiero esto a ti, ya está. Ay, te vas a comer, no te vas a morir de hambre. No, está chévere. Bueno, pero hasta para ponerlo tenemos que entender un poquito. Lo que sí tienes que adivinar qué es, porque Sí. puede ser pollo, puede ser cualquier, Aquí dice croqueta de hamburguesa. pero croqueta... Bueno, acá. ¿Qué es croqueta? Yo creo que se fue atrás a practicar Duolingo al toque. Le puso nivel 1. ¿Cómo dar papas fritas en español? Ya. Y lo sacó. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Están buenas, ¿eh? Vamos rico. Mientras seguimos descubriendo qué tanto podemos hacer en Ámsterdam solamente hablando el español, hay algo importante que tenemos que mencionar. Aunque en muchos de nuestros videos hemos hablado de que en Países Bajos hay muchos latinos, es verdad, pero, si lo comparas con otras culturas, como por ejemplo lo que es la surinameña, la turca, la antillana, realmente somos una minoría. A tal nivel de que cuando hacen estadísticas hablando de la población y sus orígenes, nosotros caemos bajo una categoría llamada otros, que es una mezcla de un sinnúmero de minorías. Y probablemente esta es una de las razones por lo cual al español no se le da la misma importancia que, por ejemplo, se le da al inglés. Perdón, buenas tardes. Rembrandt Plain. Lijn 9. En die bussen die staan daar, die vertrekken daar, ja. En dan lijn 9 en Se dan puede stop. como que caminar. Oh, lopend. Oh, dat heel Sí. ver. ¿Sí? Sí, sí. Dat is wel ver. Por aquí. Ja, nee, dan moeten we lopen daar, die staan. Por aquí. Ja. Gracias. Por aquí dice, por aquí. Claro, ellos no hablaban inglés. Nada. ¿Ellos qué hablaban? Holandés totalmente. ¿Eso era holandés total? Totalmente. Yo no entendí nada. Se notaba que no eran de acá, eran de afuera de Ámsterdam, ¿no? Así como, o eran de Para acá. mí yo no puedo distinguir una persona que es de acá o es de afuera. Pero no todos de acá hablan como inglés. Bueno, mayormente. La Pero gente realmente me sorprendió de que yo en ningún momento sacaron el recurso de hablar inglés. No, nunca, ni No, lo no, intentaron. no, Quizás no no. sabían tampoco, ¿eh? Puede ser. Puede ser. O sea, el tema es claro, tienes que saber
ciertas palabritas en Sí, inglés. totalmente. Porque si lo mezclas con tu español así... Quizás y puede ser que tú puedas salir adelante. Claro, pero si no sí. sabes absolutamente nada, Es entonces... muy complicado. Aquí y en cualquier... Bueno, yo creo que te puedes manejar mejor en Italia, en Francia, que son lenguas... Parecidas. Bueno, que tienen algún parecido. Pero acá ya no tienen ninguna... No, similitud. Tiene cero similitud. Magic en copy coffee, I believe. Mage en coffee, I should believe. Yeah. Si fumo marihuana. El coffee, del café. Bárbaro, por lo menos pegó algo. ¡Qué bien! ¿Vamos a tomar café? ¿Puedo una taza de café, por favor? I should believe es... Por favor. I should believe. Sí. ¿Cuánto tiempo te costó aprender el idioma? O sea, que estés cómoda, que estés cómoda para hablarlo. Cómoda, cómoda. 1 año y algo, 1 año y medio. Ah, bastante. 1 año y medio. Pero ya a los 6 meses ya te defendías ya. Bueno, ni tanto. Muchas veces los latinos se ponen como traba de que, ay, no habla el idioma porque es muy difícil, esto, lo otro. ¿Cómo lo has experimentado tú? Sí. Yo sé que hay mucha gente que no va a ni intentarlo, pues, ¿no? Que prefiere sacar el teléfono, que también está bien. Saca el teléfono, Y- traducción sí. y chao. Es que nos detiene hablar un idioma de la vergüenza. Ujú, sí, totalmente. Yo no diga que yo soy sinvergüenza, pero le he perdido bastante. Entonces yo voy a ir a hablar, a preguntar, porque lo máximo que te puedo decir es no. Strategy number 4, the slow it down technique. A lot of people think that they need to speak English really fast to sound fluent, but that's not true. We don't want you to do this. We want you to speak more slowly and also enunciate your words more clearly. This way, people will understand you better and your pronunciation will improve. Pero vamos a entrar a una tienda. ¿Puede ser aquí? 75% de descuento. 39 euros. ¿Es barato o caro? Bueno, está muy caro. Para mí está caro, ¿eh? Sí. Te hago una pregunta. ¿Hablas de español? ¿Sí? ¿Qué aplica el 75%? ¿Ya está aplicado o al final? O al final, ya está aplicado. O sea, ese es el precio final. No en la caja. No en la caja no te lo aplica. Ah, bien, Ok. bien, gracias. Eso Muchas queríamos saber. gracias. Gracias. ¿Hay muchas personas que hablan español acá? No todos. ¿Cuántas personas? ¿Ya cuántas van? Bueno, la persona que nos vendió el agua hablaba ¿Habló? español. No nos trataron mal cuando compramos las papas. Estaba muy bien. Tampoco, no habló nada. No habló nada. Bueno, 2 personas que sí han hablado español y otras 2 que no. O sea, como bueno, hasta ahorita 3. el 50%, ¿eh? No es un nivel tan bajo para un lugar que no tiene el idioma, pues no tiene una comunidad tan grande. Bueno, sí, aquí. Cada vez que tú vienes al centro, tú encuentras más personas hablando español. Aquí mismo en estos lugares, como hay muchísimas tiendas y vienen también muchísimas personas del extranjero, simplemente con el inglés lo hacen. Bueno, en todo el mundo creo ahora, no solamente... De todo. No, en Francia no tanto. Esa se va a servir en, óyeme, donde quiera que tú vayas. ¿Cuál? Esta, la que viene. La que viene. A ver, Magic de Reikening Ashby. imaginen que... What? Imagine, Magic de Reikening Ashby. Magic de Reckoning as you believe. Si me dijiste, ¿puedo pedir un café parecido? As you believe, por favor. ¿Puedo bailar contigo? Bárbaro. ¿No? ¿Puede darme la cuenta, por favor? ¡Ah, la cuenta! ¿Cómo se dice conta? ¿No es conta, La cuenta? cuenta, Reikening. Reikening es cuenta. Ya. Mejor así. Ya que estuvimos hablando muchísimo de que en Estados Unidos, bueno, ciertas partes de Estados Unidos Sí. se puede hablar español. Sí. ¿Tú le recomiendas a una persona de que se vaya de mudanza, que coja todos sus motetes y se vaya a Estados Unidos simplemente con el español? O sea, sí, no, va a depender de lo que vayas a buscar. Si vas a buscar un trabajo profesional, te va a limitar muchísimo. Si vas a buscar un trabajo de servicio, que es, digamos, básico, una labor básica, sí vas a encontrar muchísimo. Mano de obra te pide más habilidad que idioma. Hay gente que lo ha hecho sin inglés, pero yo creo que te va a llevar al punto A, punto B más rápido si tienes 2 idiomas, si eres Ok. bilingüe. Strategy number 5, the repeat after me method. The repeat after me method is just another strategy to help you with your speaking skills. It's basically all about imitating English speakers. You can copy speakers from TED Talks, YouTube, or anywhere. So after the speaker says something, pause the video. Then we want you to repeat what they say, word for word. Copy their intonation, their style, their pronunciation, everything. Pretty soon, English will start feeling like it's a piece of cake. ¿Qué significa it's a piece of cake? A, algo sabroso y dulce. B, algo que te trae paz. O C, algo fácil de hacer.
Si elegiste C, elegiste la respuesta correcta. O si yo, digamos, me mudara ahorita de Europa a Nueva York, por ejemplo, yo sí me rodearía mucho de anglos. Claro, para obligarme. Pero el problema es que no se puede, no somos imanes, nosotros somos imanes de nuestra cultura y terminas jangueando con toda la... Y buscamos también a donde es más fácil. Claro. Pero cuando te llega la factura, la cuenta o las cartas del gobierno, también puede ser que lleguen en español. Ah, es buena pregunta. Te llega todo en inglés. Y así mismo como Estados Unidos, ya no te llegan ni cartas acá, ni en español, ni nada por el estilo, ya llega en lo que es el holandés y muy raras veces en inglés. Si llamas a un servicio, tienes los dos idiomas. ¿O sí? Claro, sí, español e inglés. Y normalmente la ventaja es de nosotros los que hablamos español porque no hay mucha gente que entra por la línea de español, entonces te atiende más rápido, es el truco. Entonces puede ser que tengas ventajas y desventajas, pero lo que sí puedes vivir tranquilamente hablando el idioma sin problema. De ahí a lo que quieras lograr, eso va a depender de ti. Me imagino que te gusta el ceviche, ¿no? Welcome, sí. Así que te va a gustar esto, que es muy típico holandés, Sí. que es el haring. Vamos a ver si podemos comprar haring en español. ¿Es tu comida favorita? Para mí, para nada. Yo voy a probarlo y ella lo va a terminar. Así hemos quedado. Qué mentiroso que Mira, eres. si el flaco habla español 3 palabras, tú lo acabas. Si no habla 3 palabras, yo lo acabo. No, es que sí lo voy a hacer. Otro punto muy interesante es la educación. Bueno, aquí en Países Bajos tienen un sistema educativo muy avanzado, así como las mentiras de tu ex. Bárbaro. Muchas personas vienen acá justamente para hacer una carrera, una maestría, un posgrado, pero lo mínimo que se necesita es el inglés, porque muchas de esas carreras que aquí ya se ofrecen también tienen un programa en inglés, pero en español no hay absolutamente nada. Yo creo que tiene pinta de que sí habla 3 palabras en español. Para nada, yo Sí, creo no, que sí. ese chico es sumamente Tiene holandés. mundo. No, este es dominicano, mira. El dominicano está bien. Hola, tigre, no me va a me digas. decir. ¿Qué es lo que tú quieres, me va a decir? Quise el señor puede ser ¿Que hable? Sí, que hable. Buenas tardes. Buenas. ¿Tú, Harín, por favor? Harín, sí. Mierda, que mejor. Pero sí, ¿con pan o sin pan? Sin pan. Sin pan, sin pan. No, no pan, no por favor. Ah, le echa sus cositas, claro. Le echa Su pepinillos y le echa pepinillo. cebolla. Vamos con la banderita de Holanda, ¿eh? Sí. Vamos Holanda, compañeros. ¿Cuánto es? Sí, por favor. Se ve bueno. Se ve bueno. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Dijo 3 Pero palabras. ¿de qué dijo hola? ¿Qué Ya dijo? yo dije, ¿Qué dijo? mejor. ¿Qué dijo? 3 palabras dijo, ¿sí o no? Desde que dijo hola, yo dije ya. Nos podemos poner como la estatua allá, ¿no? A ver. ¿Cómo es la que estaba la señora? No sé. Bueno, 1, 2. es así, hasta la garganta. ¿Te Está gusta? mal. Wow, ¿ves que no está mal? Te voy a dejar toda la lonja. No, para nada, está rico, cómetelo. Está rico. El asunto era si no te gustara, ¿no era? Eso fue el trato. Tiene una textura que no esperaba. Porque es muy suavecita, cremosita. Es lo que te dije, es lo que odio de ese pescado. No, dale, por favor. Yo no voy a privarte de una experiencia culinaria en Holanda. Si quieres te la hago sándwich. No, para nada. Te lo hago Un sándwich, un pedacito pequeño. Sándwich está. Qué malo eres. No, pero yo dije 3 palabras y habló exactamente 3 palabras. No es tan feo, no es tan feo. No, el que está viendo esto en YouTube no es tan feo. ¿Sabes? Con el pepinillo sabe mejor. Pero Pero es tan suave. Es muy suave, cremoso. O sea, esto con un pancito, un pan de bien, un sándwichito de... Es tan suave que da asco. El sabor no está tan fuerte realmente. No. Hay cosas que saben océano duro. Ujú. Esta cosita no. Me lo tragué ya. ¿Qué tú crees? Entonces sí se puede venir aquí a vivir en español, con el idioma español. Aquí. O con el castellano. No, aquí no.
se puede vivir solamente si pides ayuda a otras personas, si estás de continuo traduciendo las cosas y en algunos casos más, pero se te va a hacer muy, pero muy difícil. Al menos no te vas a morir de hambre porque la gente acá tiene mucha más paciencia que al menos en Nueva York. Claro, acá lo que te va a frustrar es generar tu comunidad, pues, ¿no? Al menos que consigas gente que hable español en todos lados, pues no vas a poder conocer a gente local o comunicarte o interactuar. Eso es lo que uno busca, al menos, ¿no? Para no extrañar tanto su casita. Ya, eso sí. Ya vimos que sí se puede pasear, de que sí realmente las personas sí van, bueno, aquí en el pleno centro, de que hay personas que te pueden encontrar que hablen español, Claro. que no va a ser tan difícil. Afuera quizá ya no, ¿cierto? Pero va a ser más fácil si vienen con un básico de inglés. Me he dado cuenta, es hi, how are you, al menos. Un hi, how are you tienes que soltar, hermano, porque así nomás no te va a pelar nada, nadie te va a pelar acá. To learn even more new strategies and new expressions, go to our website, fluentenglishmarshals.com. There you can sign up for our Fluent English course. It includes more than 100 speaking assignments that you'll record and submit to us for feedback. It also includes more than 50 quizzes on vocabulary and grammar. You'll also read more than 20 articles on business English, psychology, travel, culture. We'll give you tons of new strategies for practicing English like the ones we did today. You'll also receive 100 real-world materials that will help you improve your English really fast. Si dominas por lo menos el inglés, tendrás mucha más posibilidad de conseguir trabajo. Aparte de eso, puedes relacionarte mucho más fácil porque la mayoría de los holandeses y otras culturas hablan el inglés. O sea, que puedes socializarte mucho más y es muy probable que te sientas menos solo en caso de que no conozcas a otros latinoamericanos. Y aparte de eso, te ayudará a no depender de otras personas. Así que es recomendable que cuando usted venga acá a Ámsterdam, venga con un básico de inglés, para que no la pase mal. Nos vemos en la próxima. Espérate, pero yo voy a hacer la que hace, pues. Otra ruta.